Hola, buenas noches. Es un gusto volver a encontrarme con ustedes. La idea del video de hoy es hablar sobre la filosofía de la paz y de la guerra. Para hablar de la filosofía de la paz y de la guerra se hace necesario hacerlo a modo de generar una pequeña suma belli. La idea sería que fuera una muy gran suma belli, porque lo que se ha hablado sobre la paz y la guerra a lo largo de la historia del pensamiento de la humanidad ha sido bastante. Pero pues iré abordando diferentes autores y no lo voy a hacer en un orden cronológico, ya que no, o sea, vas encontrando nuevas ideas de nuevos autores, entonces vas tomando las que te llaman la atención, luego abordas otro y otro. Pero bueno, en este caso voy a empezar a explicarles por qué me interesó este tema de la filosofía de la paz y de la guerra. Cuando en el derecho internacional se habla del término paz, este se refiere a un convenio o tratado que pone fin a la guerra. La paz se funda sobre la verdad, la justicia, la caridad y la libertad. En antropología se expone que las guerras se inician cuando el número de hombres por debajo de 25 años, solteros, son más de la cuarta parte de la población, y cuando además en una determinada población también está sucediendo alguna situación que perjudica el bienestar y la tranquilidad de sus habitantes. Pero queda claro en que no se va a ir a una guerra si no tengo el ejército para enfrentarme a una guerra. Y ese ejército siempre va a estar compuesto por los hombres jóvenes y preferiblemente solteros, ya que sus pérdidas en un campo de batalla no son tan graves ni generan, por decirlo así, desde un punto de vista de guerra, no quiero hablarlo desde un punto de vista humano, simplemente en un sentido de vista de la guerra en números, pues perder a un hombre soltero no va a generar una familia sin un papá. Y perder a un hombre soltero se supone que impacta menos en la sociedad, ya que no estaría dejando huérfanos ni viudas. Obviamente esto es desde un punto de vista donde no se tendría en cuenta para nada el pensamiento humano. Bien, en la filosofía de la paz en la historia encontramos una frase muy famosa de Heráclito donde él nos dice: la guerra es común a todas las cosas. Esta frase ha sido muy usada a lo largo de la historia de la humanidad para defender la guerra, y es realmente una frase en que la palabra guerra lo que aduce es que no podemos aceptar cualquier tipo de paz, y que de lograr la paz no se logra de forma simple, ya que todo lo que es importante merece dedicación y esfuerzo. Y el concepto de paz es muy susceptible a ser malinterpretado. Tácito nos decía: hacen un desierto y lo llaman paz. Encontramos a lo largo de la historia de la humanidad apaciguadores que han llegado a sectores, a poblaciones, y han logrado un apaciguamiento de la población por medio de la muerte indiscriminada de muchos de los miembros de una población. Ahora bien, para mantener la paz se hace necesario entender que existe la guerra, y que al igual que el yin y el yang, la paz y la guerra son dos dualidades que siempre se van a complementar. Entonces Tácito propone: ni la paz en las naciones puede mantenerse sin ejército, ni el ejército sin pagas, ni las pagas sin atributos. Indiscutiblemente, si un país quiere mantener la paz, va a necesitar de alguna figura de autoridad. En este caso, pues, Tácito nos nombra al ejército, y ese ejército va a querer pagos y va a querer, pues, también sentirse activo en un campo de batalla o sentirse útil entrenándose, porque tú tienes un ejército, lo tienes que entrenar. Los defensores de las guerras preventivas, que es otro modelo de guerra que encontramos, y el cual generalmente se maneja bajo el modelo de: vamos a conseguir la paz porque hay una amenaza desde otro país. Y uno de los más comunes de estas situaciones de guerras preventivas la tenemos pues en pleno siglo XXI, cuando se da la guerra de Irak entre marzo de 2003 y diciembre de 2011. Estados Unidos va a usar una excusa
que es la supuesta presencia de armas de destrucción masiva, y apoyado en aliados como son Reino Unido, España, Polonia, Australia y Dinamarca, va a atacar a Irak, aunque nunca demostró, ni antes de la guerra, ni durante la guerra, ni después de la guerra, la existencia de armas de destrucción masiva. Pero esta guerra nos va a demostrar una frase fantástica de Cicerón, que él tiene en su The Offices de Cicerón, en que nos dice: hay que emprender la guerra de modo que parezca que lo que se busca es la paz. Y las guerras preventivas tienen tendencia a responder de forma muy eficiente a esta frase, porque realmente siempre tienen tras de sí la excusa de la paz. Si vamos un poco más atrás en el tiempo, nos podemos encontrar casos como los campos de concentración de Auschwitz, en los cuales también, bajo la premisa de lograr la paz, de mejorar la economía, se oprimió y se acabó con la vida de un sinnúmero de seres humanos que no merecían ser atacados ni violentados en sus derechos y en su dignidad como personas en la forma en que se les hizo, y donde encontramos que además, como lo veíamos en el video sobre totalitarismos, hubo un papel de bastante responsabilidad por parte de los ciudadanos normales y de la academia en ese momento. Bueno, asimismo vamos a encontrar este mismo ejemplo de una promesa de paz bajo la premisa de hagamos la guerra, con los gulags de Stalin. Luego vamos a encontrar situaciones que nos replantean un poco el concepto de paz que a veces manejamos. Si tomamos países como Cuba y Corea del Norte, donde no hay guerra, pero hay violación sistemática de los derechos humanos, donde no todas las personas pueden realmente ser libres, en ambos países se maneja una pequeña minoría que puede expresarse con libertad, y esa pequeña minoría pues pertenece a las élites de poder. Ahí nos estamos dando cuenta de que la frase que nos decía Tácito de hacen un desierto y lo llaman paz tiene una aplicación muy cierta, porque realmente son países donde no hay paz, hay una situación de violencia, que es la de violentar los derechos humanos de las personas. Entonces, ¿cómo se podría solucionar esa situación? ¿Cómo un ciudadano puede decir no quiero más esto? Pues muy seguramente teniendo que tomar una actitud violenta para poder defender el concepto de paz que en los países democráticos se manejaría como concepto de paz. Si vamos a casos como los vividos en El Salvador, Honduras, Haití, donde sí son sitios pacíficos, pero donde hasta el día de hoy existen muchas situaciones de violencia, producto de situaciones que se quedaron generando pobreza, inequidad, corrupción desde hace años, y no han logrado solucionarlo, y no podemos decir, no figuran en la lista de países donde haya una situación de guerra o de conflicto, pero sí son países en los que hablar que realmente se vive en paz es una dualidad de presentación, decirlo, porque hay paz, pero realmente no se puede garantizar la paz en el sentido de que como ciudadano no tengo la tranquilidad de si al salir a la calle voy a estar seguro y puedo volver a mi casa, o me estoy exponiendo a un peligro. Bueno, la paz es contemplada como el mayor alcance de una sociedad. Es porque la paz es uno de los muchos bienes que para pues una sociedad, al poseerla, va a tener garantía de otros bienes. En los tratados de filosofía del derecho nos vamos a encontrar como, junto con una economía sostenible, con desarrollo social y desarrollo integral del hombre, se hace necesario la paz.
Entonces la paz es ese bien, es un bien mayor, y pues muchas veces en pro de lograr ese bien mayor se generan unos discursos pacifistas, pacificadores, donde al no tener los ciudadanos el conocimiento total de por qué tenemos guerra y qué significa la guerra, pues nos gusta mucho el discurso pacifista. Y no es que yo esté en contra de la paz, aclaro, sino que es importante entender de dónde viene el pensamiento de guerra y de dónde surge ese pensamiento. Cuando nosotros tomamos un autor como por ejemplo Erasmo de Rotterdam, él nace el 27 de octubre de 1466 y muere el 12 de julio de 1536, encontramos a un conciliador por excelencia, tanto en temas de religión como de política. En el aspecto religioso aparece con él la figura del irenismo, en el que se tiende a caer en un relativismo dogmático. Puede presentarse un falso irenismo, es decir, que aparentemente se busca la conciliación y la paz, pero en muchas ocasiones esto es solamente una situación de falsedad y apariencia. Cuando nos ubicamos en el contexto histórico de Erasmo de Rotterdam, nos encontramos en un contexto que en cierta forma es muy similar al que manejamos hoy en día. Él está ubicado en pleno Renacimiento. Florencia está desempeñando un papel importante con los Medici. Las ideas humanistas están en su máximo esplendor. Los avances geográficos del momento son grandísimos. Y al igual que hoy en día, la geoestrategia ya ocupa a los gobernantes, y nos encontramos que además se da un choque de culturas por la expansión de la cultura europea. Acordémonos que la cultura europea va hacia otros pueblos con la idea de llevar esa paz y ese concepto de mundo, de arte, de educación, de todo lo que ellos tienen, pero al llegar a otros pueblos siempre está generando un choque, y ese choque genera situaciones de violencia y de conflicto, pero estas situaciones se están generando bajo la figura de te estamos llevando la paz. ¿Por qué? Porque te estamos ayudando a fortalecer tu economía, a mejorar tu dignidad como persona humana. Entonces ahí nuevamente se tocan la paz y la guerra. Son como les decía, un yin y yang, están una complementando a la otra. Bien, el momento además que le corresponde a Erasmo de Rotterdam es el momento en que se da la división con la Iglesia Católica por parte de los luteranos en Alemania, los calvinistas en Suiza y los hugonotes en Francia. Ante esta amenaza, la Iglesia convoca a los príncipes cristianos para que pusieran fin a tal desafío. La real amenaza no era en sí para la religión, sino para los intereses que manejaba Roma. Roma en cabeza de la Iglesia Católica. No podemos obviar ni olvidar que la Iglesia Católica ha pasado por etapas oscuras y complejas que se separan mucho de la verdadera misión y discurso que trajo el Mesías, y que deja mucho que replantear porque se alejan de las enseñanzas de su fundador y se convierten, para este momento la iglesia es una iglesia absolutamente nepotista y con ansias de poder. Si nos recordamos el discurso que trajo Jesús, no tendría nada que ver con ese discurso que manejaba en ese momento la iglesia. Entonces vemos que era una iglesia muy alejada de las ideas de ese fundador, de ese judío al que ellos proclaman como el Mesías. Entonces ese es un tema que vamos a abordar más adelante, pero quiero que lo tengamos claro. Hubo momentos en la historia de la iglesia que realmente no tienen nada que ver con la misión de la iglesia. La iglesia en ese momento tenía ambiciones geopolíticas,
Y las ambiciones de los príncipes también eran geopolíticas. Para ese momento uno de los grandes aliados de la iglesia era España. España tenía un gran poderío y se estaba convirtiendo en una amenaza para los vecinos, pero esa amenaza para sus vecinos al mismo tiempo era un aliado para la iglesia. Nos encontrábamos con que el nacionalismo imperaba y Roma no quería perder esa consonancia de religión-estado que le había funcionado durante tanto tiempo a la iglesia católica. Y en ese momento tan complejo de una iglesia con fuertes enfrentamientos desde el punto religioso y geopolítico, se da la figura de Erasmo de Rotterdam, que empieza a hablar de conciliación. Y es así como en su Dulce Velum in Expertis, que significa la guerra es atractiva solo para los que no la conocen, para Erasmo la guerra es algo monstruoso que corresponde a bestias salvajes más que a hombres. Él nos dice, nada justifica la guerra, ya que para este señor humanista, un gran pensador, alguien que se atrevió a desafiar con su pensamiento una estructura de poder que en ese momento era bastante dominante, él dice, mire, la guerra solo se mueve por la ambición de los gobernantes. Y nos deja una frase muy interesante, cual nos dice, existen príncipes que primero deciden lo que quieren y después buscan una razón para encubrir su acción. Es decir, que él nos empieza a hablar algo muy importante de la guerra. Primero, ya hay un interés puntual por parte de un príncipe, según pues él lo propone. Hoy en día lo diríamos desde el punto de vista de un gobernante. Y luego de que este príncipe o gobernante piensa y decide lo que quiere y busca, entonces saca una razón para encubrir su acción. Es cuando pueden aparecer esas guerras preventivas, todas estas situaciones que se llaman de búsqueda de la paz o por el medio del apoyo de acciones violentas, de militarización, de agresión al pueblo, de procesos de pacificación. Y si queremos ser más amplios en el sentido del uso de la guerra, se podría llamar de procesos de purga y de exterminio de poblaciones enteras con el único objetivo, según el gobernante, de conseguir la paz. El problema es qué intereses ocultos hay detrás de esa paz que el gobernante propone. Y ante esta situación, Erasmo de Rotterdam va a abordar un punto muy importante, y es que el bien que se pretende con la guerra no puede ser más grande que el mal que se ocasiona con la misma. ¿Esto qué significa? No puede ser posible pretender que un bien se alcanza generando una destrucción masiva. Entonces, nuevamente tocaría replantearse cuántas de nuestras guerras a lo largo de la historia de la humanidad han ido de la mano de destrucciones masivas de poblaciones enteras, de dejar países enteros al borde de la miseria o en la miseria. Y otra cosa que nos dice es que el pueblo debe ser el que decida, el que esté de acuerdo o no con ir a la guerra. Si el pueblo no está de acuerdo, no se debería ir a la guerra. Pero es que además el pueblo no puede decidir sobre una guerra cuando, retomemos la frase, el pueblo no sabe qué es lo que ha decidido y quiere el príncipe o gobernante. El pueblo lo que conoce es la razón que le están dando para encubrir un acto de violencia o para defender la paz. Cualquiera de las dos razones, el pueblo solo está conociendo la que me están queriendo dar, no las verdaderas razones. Ahora, si queremos hacer un perfil de Erasmo de Rotterdam, lo podríamos definir como un defensor de la cortesía. No es exactamente un utópico, porque él mismo era consciente de que una vez el ser humano conoce el poder de la guerra, difícilmente va a querer dejar de usarla para sus propósitos de expansión, de economía y en sí de egoísmo, de ser como los dueños de la vida de otras personas.
Y con el tiempo, para este autor, nos decía, la guerra va a ser otro tipo más de esclavitud. Es decir, se va a llegar a la esclavitud de la guerra, porque no vamos a encontrar otra forma de solucionar los conflictos, porque además siempre va a haber una forma en que nos van a esconder las verdaderas intenciones de una situación, y por ese motivo siempre vamos a necesitar de la guerra. Vamos a tener que tener personas que se capaciten y se preparen en guerra. Muchas gracias, que tengan una feliz noche.